El yo y los mecanismos de defensa por Anna Freud. Capítulo octavo. Restricción del yo. Al comparar los mecanismos de la negación y de la represión, de la formación de fantasías y de la formación reactiva, trazamos un paralelo entre los diferentes métodos esgrimidos por el yo a fin de evitar el displacer de origen externo y de origen interno. El mecanismo paralelo pudimos observar al estudiar otro mecanismo defensivo más simple, el método de la negación, en el que se basa la fantasía de conversión de la realidad en lo contrario, se empleará en toda situación en que es imposible rehuir una impresión penosa procedente del mundo exterior. Cuando el niño es algo mayor, adquiere parejamente una libertad de movimiento físico y posibilidades de acción psíquica mucho más grandes, con lo cual su yo se capacita para eludir los estímulos displacientes sin tener que recurrir a una operación psíquica tan complicada como la negación. En lugar de percibir la impresión dolorosa y subsecuentemente anular sus efectos sustrayendo sus cargas o catexias, el yo usa la libertad de preservarse esquivando abordar la peligrosa situación externa. El yo puede, pues, huir y así evitar la producción de displacer en el verdadero sentido de la palabra. Este mecanismo de elusión del displacer es tan primitivo y natural y además hállase tan indisolublemente unido al desarrollo normal del yo que no resulta fácil desprenderlo de sus habituales conexiones y examinarlo en forma aislada, aun cuando el propósito sea su estudio teórico. El análisis del mismo niño, al que conocemos como el niño de la gorra, cuya historia relaté en el capítulo precedente, me dio oportunidad de observar una serie de esfuerzos en este sentido, destinados a eludir el displacer. Un día encontró en mi mesa un pequeño bloc con hojas mágicas que llamó sobremanera su atención. Con todo entusiasmo se dio a pintar las diferentes hojas con un lápiz de color y se alegró de que yo hiciera lo mismo. Pero al dar un vistazo a mi trabajo, de súbito se detuvo y dio la impresión de hallarse muy perturbado. Enseguida dejó el lápiz, empujó hacia mí todo el aparato que hasta este momento había guardado con celo, se levantó y me dijo: hazlo sola, prefiero mirar. Evidentemente, al observar mi dibujo, este habíale parecido más lindo, mejor terminado y más perfecto que el suyo, comparación que sin duda le produjo un shock. Con toda rapidez decidió entonces abandonar esa competencia muy dolorosa y renunciar a la actividad hasta ese momento tan placentera para él. Asumió el papel de espectador, quien no haciendo nada ahorrase la comparación de su propia obra con otra extraña. Por esta restricción del yo, presérvase de la repetición de la impresión penosa. Este incidente no fue el único. Un juego en el cual no me pudiera ganar, una calcomanía suya más defectuosa que la mía, cualquier acción en la que no lograse imitarme con exactitud, bastaba para provocar ese mismo cambio de ánimo. Poníase triste, inactivo, automáticamente retiraba su interés de la ocupación que dejaba de serle agradable y durante muchísimo tiempo permanecía ocupado de una manera obsesiva en otras tareas en las cuales sentíase superior a mí. Por descontado, al iniciar su vida escolar, no pudo comportarse allí sino de la manera que antes había observado conmigo. Negábase constantemente a participar en el juego o en las lecciones con otros niños, toda vez que no se sentía enteramente seguro de sí mismo. Limitábase a andar entre los niños y a mirar. Su método de dominar el displacer, convirtiéndolo en lo opuesto agradable, ha cambiado. Limita o restringe las funciones del yo, se retira de toda situación externa
que pudiera acarrearle el temido displacer, todo ello con grave perjuicio para su desarrollo. Solo en la convivencia con los niños menores conducíase sin restricciones y le era agradable mostrarse activamente interesado en lo que hacían. En los jardines de infantes y establecimientos escolares modernos, donde la institución de conjunto desaparece en favor de un trabajo individual libremente escogido, no es raro encontrar el tipo de mi pequeño de la gorra. Los educadores que allí enseñan nos informan que entre dos grupos habituales de niños, constituido el uno por niños despiertos, interesados y aplicados, y el otro por niños intelectualmente torpes, desinteresados y perezosos, fórmase un grupo intermedio, o por así decirlo, como una entrecapa de niños cuyo tipo a primera vista es difícil clasificar en alguna de las dos categorías conocidas de escolares con trastornos de aprendizaje. No obstante, ser estos niños muy inteligentes, a pesar de su buen desarrollo y de apreciarlos sus condiscípulos como buenos compañeros, no es posible inducirlos a participar en un ejercicio regular de juego o de trabajo. Condúcense como si estuviesen intimados, aun cuando la técnica escolar evite escrupulosamente toda crítica, reproche o censura. Es que el mero hecho de comparar sus realizaciones con las de los otros basta para que desvaloricen su propio trabajo. Es que el mero hecho de comparar sus realizaciones con las de los otros basta para que desvaloricen su propio trabajo. Si fracasan en una tarea o en un juego, reaccionan con una permanente aversión a repetir el esfuerzo. De ahí que se mantengan inactivos, no quieran aceptar ningún puesto u ocupación y se contenten con mirar mientras los otros trabajan. Su pereza y pasividad, que pasean de un lado a otro, tiene secundariamente un efecto antisocial, pues por aburrimiento entran en conflictos con los otros niños, absorbidos por el trabajo o el juego. Es evidente que en base al contraste entre su buena inteligencia y su escaso rendimiento, hemos de considerar a estos niños como neuróticamente inhibidos, y cabe conjeturar que detrás de este trastorno descubriremos los mismos procesos y contenidos habituales en el análisis y conocidos como genuinas inhibiciones. En ambos casos, el cuadro exhibe idéntica relación con el pasado, pero en ninguno de ellos el síntoma se vincula directamente con el motivo primitivo real, sino solo con un sentido actual, con un sustituto actual contemporáneo, representante de un interés dominante en el pasado del individuo. Así, por ejemplo, en la inhibición para calcular o para pensar de los alumnos, o en la de los adultos para hablar, del músico para ejecutar, la actividad que en rigor se quiere evitar no es la operación mental con números o ideas, la pronunciación de palabras o el manejo del arco o el contacto con las teclas del piano. Estas actividades del yo, en sí inofensivas, solo se han vuelto temibles al vincularse con antiguas actividades sexuales prohibidas cuya representación han asumido, atrayéndose desde entonces la defensa. Dicho con más propiedad, con actividades que se han sexualizado. De la misma manera, el displacer experimentado por los niños y contra el cual defiéndense al comparar sus realizaciones con la de los otros, es de índole simplemente sustitutiva. La obra ajena más perfecta que el mundo exterior les opone a la propia constituye una representación, por lo menos así ocurría en mi paciente, de los genitales mayores que los suyos y a los cuales envidiaba. En esta difícil situación que debe afrontar, el niño lucha por eludir la competencia infructuosa con el sustituto actual del rival de la fase edipiana, o con el penoso testimonio de la diferencia sexual. Sin embargo, los dos tipos de trastornos que venimos examinando
exhiben otra disimilitud. Los niños que en su vida escolar asumen la actitud de espectadores pueden recobrar su capacidad de trabajo si se modifican las condiciones ambientales en que deben realizarlo. Por ejemplo, las verdaderas inhibiciones son inmodificables, poco influibles por las alteraciones del mundo ambiental. Por ejemplo, una niña del mencionado grupo infantil, a la que por circunstancias externas se obligó a permanecer un tiempo alejada de la escuela, a la que concurría por primera vez y en la cual limitábase a mirar al tomar lecciones particulares en forma de juego, dominó rápidamente asignaturas que en presencia de los otros niños habíanle resultado inaccesibles. Un cambio similar pude apreciar también en otra niña de 7 años, que recibía instrucción auxiliar a fin de compensar su escaso progreso escolar. En esas lecciones privadas su comportamiento era normal y no se observaba inhibición alguna, si bien su rendimiento escolar no seguía un desarrollo paralelo. Por consiguiente, esas dos alumnas solo podían aprender cuando no debían soportar la competencia de sus condiscípulas. Mi pequeño paciente únicamente podía participar en los juegos cuando sus compañeros eran más pequeños. Aparentemente, estos niños comportábanse como si la propia actividad estuviera sometida a inhibiciones internas y externas. En rigor, una señalada actividad cesa automáticamente cuando puede comportar una impresión desagradable. La situación psíquica de estos niños es similar, pues, a la que parece ser característica de las niñitas. Llegaba a un punto decisivo de su desarrollo libidinal, tal como ha demostrado el estudio de la femineidad. Sigmund Freud, Nuevas aportaciones al psicoanálisis. Tomo 18, página 277, edición americana. Sabemos que en cierta época de su desarrollo, prescindiendo del castigo y de la angustia de conciencia, la niña renuncia a su masturbación clitoridiana, restringiendo así sus aspiraciones masculinas. El cotejo con el niño, mejor equipado para la masturbación, mortifica su amor propio y no quiere recordar constantemente esta humillación con la repetición del acto masturbatorio. Sería erróneo creer que tales restricciones del yo solo tendrían el propósito de evitar el displacer causado por la comprobación de la propia inferioridad en el cotejo con los otros, es decir, por la desilusión y el desaliento. En el tratamiento de un enfermo de 10 años, me fue dable ver en actividad, como síntoma pasajero, este mismo proceso de evitación de la angustia objetiva inmediata, pero producido por motivos inversos. En cierta fase de su análisis, este niño se convirtió en un brillante futbolista. Aunque era mucho más joven, los niños mayores de su escuela apreciaban sus éxitos deportivos y permitíanle compartir sus juegos en paridad de derechos. Poco después me comunicó este sueño. Estaba jugando al fútbol. Un niño mayor tira la pelota con tal fuerza que él solo dispone del tiempo justo para saltar a fin de esquivar el impacto. Se despierta con angustia. La interpretación revela que su orgullo por el trato con niños más grandes habíase de pronto convertido en angustia. Temía una agresión de ellos que podrían envidiar su juego. La placentera situación inicial, obtenida por él mismo con su propia destreza deportiva, truécase ahora en angustia. Poco después, este mismo tema se repite en una fantasía en el momento de dormirse. Imaginó ver a los otros niños arrojando a sus pies una gran pelota. Vio volar la enorme pelota en su dirección y pateó en la cama, levantando los pies en el aire para resguardarlos.
Como demostró su análisis, los pies tenían en él una especial significación, pues mediante asociaciones con sensaciones olfatorias e ideas de rigidez y parálisis habían pasado a simbolizar sus genitales. A raíz del sueño y de la fantasía, su nueva pasión por el juego vióse perturbada. Su aptitud deportiva decreció, perdiendo por esta causa rápidamente el prestigio que había gozado en la escuela. Su restricción y fracaso venían a decir: no hay por qué amenazarme los pies, puesto que ya no soy un buen jugador. Mas con esta particular restricción de su yo, el proceso no se detuvo. Al hacer abandono del deporte de buenas a primeras, reforzó otro muy diverso aspecto de su capacidad, una permanente inclinación a ser escritor y poeta. Me leyó algunas poesías suyas, me trajo novelas que había escrito cuando solo tenía 7 años e hizo amplios proyectos para una futura carrera literaria. El jugador de fútbol se había transformado en literato. En el curso de una sesión de este periodo, me hizo una demostración gráfica exhibiéndome su aptitud para diversas aficiones y profesiones masculinas. La literatura hallábase representada en el medio de su dibujo por un punto grande y espeso. En un círculo estaban ordenadas las ciencias de toda categoría, al paso que las profesiones prácticas se indicaban en puntos más alejados. Finalmente, en uno de los ángulos superiores y completamente al borde de la hoja, un minúsculo punto representaba el deporte, hasta hacía poco tan importante para él. Así quería expresar el supremo desprecio que sentía por tales diversiones. Es sobremanera instructivo este hecho de que bajo la influencia de la angustia, en el transcurso de pocos días, como por una especie de racionalización, había modificado su valoración consciente de señaladas actividades. Sus producciones de aquella época en el terreno de la poesía eran realmente sorprendentes. El vacío en el funcionamiento del yo, ocasionado por el abandono del deporte, quedó en cierta medida colmado mediante un sobrerrendimiento en otro sentido. Naturalmente, el análisis dilucidó que la angustia ante la venganza de los niños mayores cobraba intensidad por repetir su rivalidad con el padre. Una niña de 10 años concurre a su primer baile abrigando grandes ilusiones. Le complacía su aspecto, ataviada con vestido y zapatos nuevos, acerca de los que había meditado mucho, y desde el primer momento se enamoró del joven mejor parecido y más elegante de la fiesta. Aunque le era completamente desconocido, la causalidad quiso que él llevara idéntico apellido que el suyo, lo que le sirvió de motivo para la fantasía de hallarse ambos unidos por una secreta vinculación. Se comportó como enamorada sin encontrar la menor aprobación en la otra parte. Inclusive, tras un baile juntos, hizo él una observación burlona a propósito de su torpeza. Su decepción alcanzó la magnitud de un shock humillante. A partir de entonces, rehuyó tales reuniones, perdió todo gusto hacia los vestidos y no se preocupó de aprender a bailar. Durante algún tiempo hasta experimentó cierto placer en contemplar desinteresada y seriamente cómo danzaban los otros muchachos, rechazando toda eventual invitación. Poco a poco llegó a estimar con soberbio desprecio esta parte de la vida, pero simultáneamente compensó esta restricción del yo en la misma forma en que lo había hecho el jugador de fútbol. Luego de renunciar a los intereses femeninos, acreciendo sus capacidades en el sentido intelectual y emprendiendo un largo camino indirecto, logró finalmente ganar el aprecio del mundo de muchos jóvenes de su edad. El análisis ulterior puso de manifiesto que el rechazo sufrido de parte del joven que llevaba su mismo apellido había significado la repetición de un episodio traumático
de su muy temprana infancia. El elemento de la situación ante la cual su yo huía tampoco aquí está representado por la angustia o el sentimiento de culpa, sino por un intensísimo displacer causado por una pretensión frustrada. Retornemos una vez más a la diferencia entre inhibición y restricciones del yo. El neurótico inhibido se defiende contra la realización de un acto instintivo prohibido, desde luego contra la liberación de un displacer por algún peligro interno. Aun cuando su angustia y su defensa, según ocurre en la fobia, en apariencia se dirijan contra el mundo externo, teme asimismo sus propios procesos internos, rehuye la calle para no enfrentarse con sus propias antiguas tentaciones, elude su angustia, no para esconderse contra el animal mismo, sino contra sus personales impulsos agresivos y sus consecuencias suscitados por el encuentro con el animal. De otra parte, el método de la restricción del yo evita las impresiones desagradables del mundo externo en el presente, que podrían provocar el resurgimiento de similares impresiones pasadas. Insistiendo en la comparación entre represión y negación, diremos que la divergencia entre inhibición y restricción del yo estriba en que el proceso defensivo de la inhibición oriéntase contra los propios procesos internos y el de la restricción del yo contra los estímulos del mundo externo. Esta fundamental distinción entre ambos procesos anímicos permítenos inferir ciertas diferencias entre los mismos. En la base de toda actividad neuróticamente inhibida subyace un deseo instintivo, el empeño con que cada impulso aislado del ello busca procurarse el objeto de satisfacción, convierte el proceso de inhibición simple en síntoma neurótico fijado, con lo cual el deseo del ello y la defensa establecida por el yo entran en conflicto permanente. En este combate, el individuo agota sus energías y mientras el ello queda, con ligeras modificaciones de su parte, ligado al deseo de ejecutar diversos actos que según nuestros ejemplos pueden ser calcular, recitar, tocar el violín, etc., el yo simultáneamente y con idéntica persistencia trata de impedir o por lo menos menoscabar la ejecución de esos deseos. En el caso de restricción del yo a consecuencia de la angustia objetiva y del displacer, falta esa relación con la actividad abandonada. La actividad misma no ocupa el primer plano sino en virtud del placer o displacer suscitado por ella. En su búsqueda de placer y en sus esfuerzos por evitar el displacer, el yo utiliza libremente todos los recursos a su disposición, interrumpe o abandona las actividades que conducen a la liberación del displacer o de la angustia y desiste del deseo de realizarlo, retira su interés de sectores enteros de actividad para luego de experiencias desagradables reorientarlo en lo posible en direcciones completamente opuestas. Así, de un jugador de fútbol tenemos un escritor, de una bailarina decepcionada, una excelente alumna. Naturalmente, el yo no crea nuevas capacidades, usa las que ya posee. La restricción del yo como método para evitar el displacer, así como las diversas formas de negación, no pertenecen a la psicología de las neurosis, sino al proceso normal del desarrollo del yo. En el yo joven y plástico, la sustracción de actividad de un lado ocasionalmente compénsase con un sobrerendimiento concentrado en otra esfera. Mas cuando el yo se ha vuelto rígido o intolerable para el displacer y se haya compulsivamente fijado a la técnica de la huida, a tal limitación en la actividad, se seguirán como réplica funestas consecuencias para el desarrollo del yo. A causa del abandono de una posición tras otra, el yo tórnase unilateral,
pierde con exceso interés y se empobrece en sus capacidades. La subestimación de las disposiciones del yo infantil para eludir el displacer ha contribuido a malograr muchas experiencias pedagógicas de los últimos años. La pedagogía moderna quiere asegurar al yo del niño en crecimiento, una mayor libertad de acción y sobre todo libre de elección en su actividad y en sus intereses. Persíguese con ello lograr un mejor desarrollo del yo y la posibilidad de obtener todas las formas de sublimación, pero el niño, en periodo de latencia, puede conceder más importancia a la evitación de la angustia y del displacer que a la satisfacción directa o indirecta de sus instintos. Cuando no está presionada por exigencias externas, en muchos casos, la elección profesional no se halla determinada por el particular talento natural o las posibilidades de sublimación, sino por la esperanza de asegurarse lo más perentoriamente posible contra la angustia y el displacer. Para gran sorpresa del educador, de tal libertad electiva no resulta el satisfactorio desenvolvimiento de la personalidad, sino el empobrecimiento del yo. Mediante tales expedientes defensivos contra el peligro y el displacer objetivo, los que he ilustrado con 3 ejemplos, el yo infantil encara a su propio riesgo la profilaxis contra la neurosis. Se guarece contra el desarrollo de la angustia y se inflige modificaciones y deformaciones a fin de precaverse contra el dolor. Pero estas medidas de salvaguardia adoptadas por el yo, huida de una actividad física hacia otra intelectual, o la invariable decisión femenina de igualarse a los hombres, o la reducción del trato social con gente más débil, hállanse en la vida interior expuestas a toda suerte de enojos, contratiempos originarios del mundo exterior. Cuando a causa de alguna catástrofe, pérdida del objeto de amor, enfermedad, miseria, guerra, el individuo sufre un cambio inesquivable en su forma de vida, el yo ha de enfrentarse nuevamente con la primitiva situación de angustia. Esta pérdida de la protección contra la angustia, así como la frustración de alguna satisfacción instintiva habitual, puede entonces constituirse en un motivo real para la formación de la neurosis. La vida infantil hállase en tal dependencia de los adultos que, según la voluntad de estos, un motivo ocasional podría producir o evitar la formación de una neurosis. Un niño que en la escuela libre no aprecia nada y solo mira o dibuja, bajo las condiciones de enseñanza de un régimen escolar más severo, estará inhibido. La forma inexorable con que el mundo externo suele mantener sus exigencias sobre una cierta actividad desagradable da lugar a una sujeción a la actividad que promueve displacer, pero el hecho de que al niño no le sea posible evitarlo le obligará a buscarse nuevas formas de dominio. De otra parte, inclusive, la inhibición ya establecida o el síntoma son susceptibles de ser modificados por una protección externa. La madre angustiada y lastimada en su orgullo ante la anormalidad de su niño le suministrará protección, resguardándole de eventuales situaciones desagradables en el mundo externo, mas esto implica que ella se comporta frente al síntoma del niño de la misma manera que el fóbico frente a sus ataques de angustia, posibilita la huida y la prevención del dolor mediante una artificial restricción de la libertad de acción infantil, el esfuerzo en colaboración de la madre y el niño a fin de resguardar a este último contra la angustia y el displacer, acaso explique la tan frecuente ausencia de síntomas en las neurosis infantiles. En tales casos, a fin de poder juzgar objetivamente la intensidad y extensión de los síntomas, precisa sustraerle previamente al niño ese medio de protección. Hemos terminado el capítulo número 8.